Hello, everyone. ¿Cómo están, señores? 너무 아름다운 저녁입니다. It's a very Es una beautiful noche evening. muy bella. 만일 하나님의 말씀이 우리 마음에 와서 Si la palabra de Dios If the word of God viene a will nuestro come and corazón y invade our puede hearts, permanecer en nosotros, 문제가 안 될 겁니다. sea cual fuera el lugar, no habría problema. 문제가 안 되죠. no matter what you're No going habría through, it's not a problemas problem. cuando 하나님이 fuese. 굉장히 많은 말씀을 하셨는데 Dios a nosotros tantas palabras nos ha 그 permitido 말씀이 우리 속에 y aquella palabra dentro de nosotros entrando y cuando permanece y llegamos a ser uno. Ahora en más, esa vida que han vivido no podrán seguir viviendo. 예수님에 의한 삶이 이름 속에 시작. La vida por el Señor Jesucristo ha empezado en ustedes. 마태복음 21장에 있는 말씀은 San Mateo 21, vamos a compartir. 33절 말씀드리겠습니다. Desde el versículo 33 vamos a compartir. 다시 한 비유를 들으라. Oíd otra parábola. Hubo un hombre de padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. 실과 때가 가까우면 Y cuando se acercó el tiempo, los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. 농부들이 좋은 들을 잡아 하나는 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. 처음보다 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. 후에 자기 아들을 보내며 가로되 Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 농부들이 그 아들을 보고 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. 고돈 주인이 올 때 이 농부들을 어떻게 하냐. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 약한 자들 진멸하고 Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Hasta aquí vamos a leer 성경은 la Biblia. 하나님 마음입니다. Exactamente, hablando es el corazón de Dios. 하나님 그 마음을 성경 안에다 심었습니다. Dios, su corazón lo ha sembrado dentro de la Biblia. 하나님 말씀 속에 들어있는 그 하나님 마음을 Sí, 정확히 알고 ese corazón de Dios que está en la palabra de Dios y lo conocen y lo aceptan en su corazón. 이 마음을 움직이는 어떤 힘이 하나님 Una fuerza que mueve nuestro corazón. Lo que está dentro de la Biblia trabaja dentro de ustedes. 대부분 사람들은 신앙이 어렵고 La mayoría de las personas 애를 많이 씁니다. piensa que la vida de creencia es difícil y se empeña bastante, 근데 실제로 여러분 pero 신앙이라는 건 verdaderamente la vida de creencia 전혀 상관이 없어요. no depende para nada con lo que uno trate. 그래서 2장 9절에 En Efesios 2:9, cuando vemos, 행위에서 나는 dice que la vida de creencia no es por obra. 그래 우리가 행위가 어떤 Nosotros, 신앙하고 행위 sea como fuese, la obra nuestra no tiene nada que ver con la vida de creencia. 우리의 마음이 영 Realmente la vida de creencia está en la conexión de nuestro corazón con Dios. 대부분 다 가지고 Todos ustedes seguramente tienen este celular. 이거 삼성 갤럭시 휴대폰인데 Este es Samsung Galaxy. 갤럭시를 이야기를 Samsung Galaxy. ¿Cómo hace la propaganda? Lo pone aquí y luego lo pisa, 그렇기 때문에 이 갤럭시 뭐 por lo cual 하겠죠. seguramente así hacen la propaganda de Samsung Galaxy. 여기 안에 어떤 Pero algo más importante, ¿qué función tiene dentro 이 전화기 안에 esta cámara dentro del teléfono? 반드시 있을 거예요. También seguramente tiene un micrófono. 큰 마이크를 여기다 집어넣을 수 없겠죠. No pueden poner este micrófono tan grande aquí adentro. 이 카메라 안에 뭐 Dentro de esta cámara tienen una cámara.
휴대폰 안에요. Inside of this phone, there's also dentro a del camera. celular. 그다음에 여기에 스피커도 También 하나 더 있어요. And aquí also a speaker. tenemos 그다음에 unos 여기 speakers, 우리가 como también 무선을 보낼 수 있는 장치가 있고요. And also tenemos también la función para 여기서 텔레비전 enviar de manera inalámbrica. And also También you can watch tenemos TV on it. la pantalla como el televisor. 90GB라고 하는데 Este These regular phones have about 90 celular es como 90 gigabytes, como bien saben. 1바이트에다 동그라미 세면 킬로바이트가 되고 And so Un one with 3 zeros is 1 kilobyte. 테라바이트가 Byte 되고 tiene que tener Terabyte. 3 ceros, entonces 1 kilobyte, luego es terabyte y luego es gigabyte. 10개가 붙고 Viene a ser 기가바이트가 되는 겁니다. And so 90 plus Como 90 becomes 90 gigabytes. 9 ceros, entonces viene a ser gigabyte. And so there is También tiene el oscilador para transmitir las ondas, y en las ondas también tiene la función para poner el sonido. También está la función para aceptar el sonido. También hay una función para sacar el sonido. También hay una función para enviar las imágenes. Hay muchas cosas complicadas. Esto no es que simplemente funciona, sino que todo aquello de manera pequeña está aquí puesto, por lo cual realmente es muy caro, pero lo venden de manera muy barata. No conocemos para nada aquella función. Nosotros presionamos, miramos la pantalla, miramos el noticiero. Sin embargo, muchísimas máquinas, aparte de esto, está en un lugar. Y allí va la onda. Y de tal manera podemos usar este celular. La vida de creencia exactamente es muy simple. La vida de creencia en sí es muy simple. Pero para que se vaya formando la vida de creencia, muchas relaciones complicadas están conectadas. Cuando vamos nosotros en la compañía de teléfono, hay muchísimas máquinas del tamaño de casas. Eso fundamenta, patrocina todo este celular, el que podamos orar ante Dios, el que seamos respondidos por Dios y Dios puede trabajar en nosotros. Lo que se manifiesta en realidad es algo muy pequeño, pero detrás está el empeño, la obra de Jesucristo. Hace únicamente eso, se logra dentro de nosotros. Claro, no aparece aquello en la guía de uso del teléfono, pero el enviar el sonido a lo lejos y tiene diferentes frecuencias y mucha gente va patrocinando, muchas máquinas van haciendo un soporte para ello. Un día estaba en la casa y me llaman por teléfono. Pastor, aquí es Chonju. El hermano Kim Chung-an tiene cáncer, está internado en el hospital. Largo tiempo, durante meses estuvo en el hospital. Ahora ha empeorado la enfermedad y dicen que no tiene más posibilidad. El doctor dice que máximo si vive no podrá vivir más de 2 o 3 días. Yo recibí esa llamada. Justamente en aquel momento, el pastor de nuestra iglesia estaba en Chonju. Yo le dije, antes de regresar, ve a encontrarte con el pastor Kim Chung-an. Ese pastor vino junto a mí y me dijo, pastor, no tiene probabilidad, creo que morirá rápidamente.
y dice que es difícil que sobreviva 2-3 días más. Era el día siguiente, era domingo. Terminando el culto el domingo, estaba ya designado ir al culto de Gwangju. Mientras que yo iba a Gwangju, está la ciudad llamada Cheonju. Antes de llegar, fui al hospital de Cheonju y quería encontrarme con el hermano Kim Chung-wan. Con mi hijo, con mi esposa, fuimos allí. Yo le dije a mi esposa, querida, vamos a partir 1 hora antes. Y luego, yendo allí, vamos al hospital para encontrarnos con el hermano Kim Chung-wan. Nosotros, los 3, fuimos al hospital Cheonbuk y nosotros abrimos la puerta del hospital. Cuando abrimos la puerta del hospital, estaba el ambiente de la muerte, pero lleno en la sala. El hermano todavía no murió, pero en el corazón de ellos de antemano ya habían renunciado todo pensando que él murió. Delante de la cama el hermano estaba solamente llorando y la esposa del hermano estaba detrás de la cama. Ya en el corazón de ellos estaba la muerte. Yo me puse a pensar, si en este hospital viene el Señor Jesucristo en lugar de mí, ¿qué habría ocurrido? Jesucristo seguramente predicaría la palabra y hablaría, y retirándose en la última ocasión, mirando a este hermano que va muriendo, creo que no le dará la espalda. De ninguna manera, Jesucristo va a ignorar a aquellas personas y le va a curar. En ese momento en mi corazón, ¿qué había? El Señor Jesucristo está en mi corazón, está en el corazón de aquel hermano. Este teléfono, para que funcione, todo tiene que estar conectado. Y ustedes, cuando van tecleando y cuando van apretando el número y cuando se conecta, así trabaja. No es que simplemente la nada trabaja. En Corea también. A Corea podemos llamar ahora. Yo puedo hablar sea cual fuera el país en el mundo entero. Ya todas las funciones ya están puestas aquí. Cuando vamos apretando, presionando el número, eso va funcionando. Dentro de la sala, en ese hermano está el Señor Jesús. En mi corazón está el Señor Jesús. Está el Señor Jesús en el hospital. Y Jesucristo puede trabajar. ¿Cómo es que dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, puede trabajar? A eso me refiero. Yo le llamé al hermano acostado. Realmente no había ninguna señal de vida. No sé si estaba muerto o durmiendo. Hermano Kim, abre los ojos. Vine yo. Y él abrió los ojos. Hermano Kim, vine yo. Sí, pastor. Usted, el doctor dice que este cáncer se empeoró y no puede sobrevivir en más de 2-3 días más. Yo escuché aquello. Aquello es lo que se llama la situación. Pero esta situación está de hecho que tú no puedas sobrevivir 2-3 días más. Pero el Señor Jesucristo está aquí. Está tu esposa aquí. Está en tu esposa, en mi corazón. Está en un lugar en donde no se ve. Si el Señor Jesucristo trabaja, esta enfermedad viene a ser nada. Por lo cual, el Señor Jesucristo, para que pueda trabajar, debemos hacerlo nosotros. A menudo digo yo, nosotros, cuando fluye la electricidad, fluye mediante el cable eléctrico. Aquí hay muchos cables eléctricos, miles de cables. Y este cable
And the electrical lines are está made so that the electricity formado will para flow. que corra la electricidad. 대한전선이나 전선을 만든 회사 사장. En nuestra iglesia, un hermano de la iglesia es el presidente de la compañía de electricidad TEAN. Dice que la electricidad va corriendo millones de kilómetros, tiene su capacidad y realmente hay muchísimos cables. 그럼 전기는 메르세데스 벤츠 La electricidad no anda mediante el carro Mercedes-Benz, 여러분이 업혀 다니거나 o si no, no es que se pone sobre ustedes. No podemos caminar la calle agarrado la mano con el cable eléctrico. 전선이 연결된 Sin lugar a duda, 야만 갈수 있어요. debe de tener su vía. No sabemos de qué generador es la electricidad, pero mediante el cable trayendo la electricidad, esta noche prendemos la luz, también usamos el micrófono y vamos trabajando. Entonces el Señor Jesucristo que está dentro de nosotros está todas las funciones y simplemente cuando le dejamos no trabaja para nada el celular. Nosotros cuando presionamos y vamos prendiendo y vamos presionando el número y cuando vamos apretando el número de teléfono de aquella persona, este celular empieza a trabajar y traemos a la otra persona y vemos el rostro, la imagen, el Señor Jesucristo de la misma manera para trabajar dentro de nosotros. Todas las condiciones están reunidas esta noche. Sea quien fuera el que está en este lugar, poniendo su nombre, excepto tú. Tú no. No está escrito de tal manera. En la Biblia, toda palabra que está aquí, el Señor Jesucristo, cómo puede trabajar dentro de nosotros, detalladamente eso va explicando. Por lo cual, la palabra de la Biblia, mediante ello, se conecta al corazón del Señor Jesús para que trabaje en nosotros. Cuando conectamos el cable eléctrico, en donde fuese puede ir la electricidad para que Dios trabaje dentro de nosotros. Cuando el corazón de Dios se conecta con nuestro corazón, cuando oímos la palabra de Dios, cuando aceptamos, cuando se hace uno el corazón de Dios con nuestro corazón conectándose, en ese momento Dios de manera maravillosa obra en nosotros. Durante 30 minutos, ese hermano que estaba acostado, yo le compartí a él cómo el Señor Jesucristo trabaja en nosotros. Y luego, si desea trabajar en nosotros, como el cable conectado entre ellos, trabaja el corazón de Dios y nuestro corazón cuando se conecta siendo uno. Desde aquel momento, Dios y nosotros nos conectamos y esa relación llegamos a tener. Aquella electricidad para usarlo, eso es algo inevitable. La electricidad dice: Señor, yo trabajaré si usted me dice para que trabaje. No me importa que la casa sea sucia o limpia, ¿verdad que sí? Porque no limpian su casa, la electricidad viene y luego se marcha, no es así. Sea una casa que está en un lugar alto o un lugar bajo, eso no importa. Sea un apartamento de 50 pisos o de un lugar bajo, no importa. Con solo conectarse el cable, la electricidad puede realizar todas las funciones. En la casa del malo también trabaja. En la casa del bueno también trabaja. No tiene nada que ver con ello y la electricidad trabaja. Pero la electricidad, como corre mediante el cable eléctrico, Dios y el corazón de ustedes, cuando se conecta el corazón de Dios con ustedes, desde aquel momento trabaja Dios en el cuerpo de ustedes. Yo le dije al hermano, yo he leído la Biblia. En la Biblia, como está escrito,
dentro de nosotros. It tells us there's only one La condition for God condición to para work que inside of Dios us. trabaje es una. En Romanos 3:23, cuando vemos, dice, All have sinned and come short of the por glory cuando of todos God. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redemption that is in Christ Jesus. Allí, la condición The condition for us to de be que nosotros justified is somos what? justos, ¿en dónde depende? The condition for us to be La condición para que justified, seamos justos, your good deeds, el que hagamos algo bueno, o el que hayamos orado, o el que hayamos ofrendado mucho, o si no, varias cosas existen, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Aquí hay solamente una condición, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그러니까 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하는 그 구속 그 자체가 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, esa redención, allí está toda condición para que se cumpla. Está la santificación, está la justificación. En una ocasión, cuando viajaba en Manhattan, yo pasaba por un negocio de cámara. Allí había una cámara, era una cámara FM2. Esta cámara es una cámara que realmente los camarógrafos gustan demasiado. Es una cámara que puede tomar la foto de 4.000 segundos sobre uno. Los deportistas se mueven rápidamente y eso deberían tomar. Pero cuando largo tiempo van tomando la foto, la resolución no es precisa. Había uno que era de 4.000 segundos sobre uno. Yo le pregunté cuánto era y era $300. ¿Cómo puede ser tan barato? Verdaderamente, yo no necesitaba esa cámara tanto, pero de tan bueno que era y era barato, yo compré, puse algunas películas y lo tomé. 4.000 sobre 1 es muy rápido como toma la foto. Para hacer aquella cámara de 4.000 sobre 1 segundos, realmente puede que sea mucho más difícil que una cámara normal. Hace tiempo lo compré, seguramente está en un rincón de mi casa ahora. Ahora no puedo usar porque casi todas las cámaras hoy en día son digitales. Ahora no podemos poner la película y usar así. Pero hay gente que le gusta aquella cámara. En algún rincón de mi casa seguramente está. Tiene una función especial que otras cámaras. Puede hacer algo que otras cámaras no lo logran. El Señor Jesucristo, la razón por la cual vino a esta tierra, porque ha realizado algo que no podemos lograr nosotros. Por lo cual, allí dice, nosotros el que seamos justos, santos, no hay ni una condición para que nosotros hagamos algo, absolutamente nada. En el año 1962, yo me solicité para ir al cuartel y se había roto mi diente anterior y reprobé. Se había roto mi diente anterior y porque se había roto, a mí me reprobaron. Pero realmente mi hermano menor tiene dientes anteriores muy fuertes. Discúlpenme, mi hermano menor tiene unos dientes fuertes. ¿No me podría aprobar mirando el diente de él? Eso no tiene sentido. Porque el diente de mi hermano es el diente de él y mi diente es mi diente.
por lo cual yo había reprobado para ir al cuartel. Como ello, todo lo que nosotros tenemos, todo tiene que conectarse. El Señor Jesucristo murió crucificado y nos ha redimido, por lo cual nosotros somos justificados, dice así la Biblia. Por lo cual ustedes, por más que hagan algo bueno, porque somos buenos, no somos justos, santos. Nosotros el que seamos justos, santos, y el que seamos lavados, y el que seamos blancos como la nieve. No depende para nada de lo que nosotros hagamos, sino que el Señor Jesucristo, nuestro pecado, por ello nos redimió en la cruz, por lo cual podemos ser justificados. La mayoría de las personas no conocen bien la Biblia. Si hago algo bueno, si yo me empeño, y realmente si con empeño yo ofrendo, yo podré ser justo, yo podré ser santo, así piensa. Pero la Biblia exactamente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo importante que es, viviendo delante de Dios, tenemos esto y aquellos problemas. Yo no puedo ser justo, pero yo soy justo si Él me ha redimido. La justicia de Jesucristo, cuando lo conecto en mi vida, eso lo puedo considerar como lo mío. Esa justicia de Jesucristo, para conectarlo en mí, ¿cómo debo hacerlo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así dice. Entonces nosotros nada hemos hecho. De antemano, esa redención de Jesucristo está conectado en mí, por lo cual nosotros somos justificados. Pero aquella persona que está muriendo por completo por el cáncer, ¿cómo conectarlo con el Señor Jesucristo? Ese punto es muy importante. Yo le dije al hermano, óyeme bien, tú tienes cáncer, tú yendo al hospital, has estado largo tiempo allí, pero el hospital no te ha hecho vencer el cáncer. Ahora el cáncer te está dominando a ti y dentro de 2 o 3 días dicen que tú morirás. Pero si el Señor Jesucristo se conecta contigo, como el cable se conecta y entra la electricidad en el corazón suyo, tú no tienes ningún poder para poder vencer el cáncer. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene el poder para vencer el cáncer tuyo. Claro, es obvio que tú deseas curarte la enfermedad. ¿Para qué? Ni qué hablar. El Señor Jesucristo también desearía que tú te cures de la enfermedad. Vamos a buscar la Biblia. En la Biblia hay muchos enfermos. Jesucristo no le ignoró, le curó a todos. El Señor Jesucristo desea curarte a ti, pero aquello para que entre en el corazón tuyo es unir el corazón con Jesús. ¿A qué cable? Nosotros mediante el cable usábamos el teléfono anteriormente de lo lejos, pero ahora se ha hecho lo que se llama las ondas y aquí dentro está lo que se llama el oscilador.
And so they slice El the crystal cristal very, very lo thin. cortan de manera muy fina para el oscilador y lo conectan a ambos lados And run y electricity through hace it. para que se transmita That crystal begins la to electricidad create electric y waves. en ese cristal se forman las ondas y se le dice oscilador de cristal. El oscilador de cristal, allí cuando se forman las ondas, And what do en they esa place into onda, the ¿qué electric es lo que waves? ponen? En esas ondas ponen They put el sound and waves sonido, into the electric las waves and send imágenes it y out. eso marcha. Por lo cual el Señor Jesucristo dentro tuyo puede trabajar. Pero el Señor Jesucristo, para que se conecte contigo, It's not that you have to no es hold que hands. deben tomarse la mano, Or it's not that no you es que have to debe do hacer something. algo. You have to El become corazón one-hearted de with Jesucristo Jesus. debe ser uno contigo. And I explained that Y yo le thought to expliqué that hasta brother. tal punto al hermano. Por último, And the last thing I ¿qué want es to lo tell que you, yo te brother, explicaré a ti? Cómo el corazón de ustedes, it's important cómo el how you can corazón de connect your usted heart to become one heart with puede Jesus. conectarse llegando a ser uno con el Señor Jesús. En la Biblia no le ha ignorado a muchos enfermos, sino que le ha curado. Entonces, el que tú estés acostado y el que vayas muriendo por el cáncer, el Señor Jesucristo desea curarte de tu enfermedad. In the Bible, Jesus Nunca never ever Jesucristo le ha ignored anybody ignorado sick. a ningún enfermo. El Señor Jesucristo wants to desea heal your curarte a ti. disease. Then, Entonces, ¿cómo es que el corazón de Jesús y el corazón tuyo puede igualarse? Yo le pregunté eso. and that brother just El looked at me. hermano me miró a mí. Yo le dije, el Señor Jesucristo desea curarte a ti. And you also want Jesus Ah, to y tú heal you. también. Ah, el Señor Jesús desea curarme conociendo el corazón del Señor Jesús. And Jesus wants Ah, to el heal Señor my Jesús me disease. curará de mi enfermedad. And he's going to heal me. Me curará a mí Then I'll be healed of y my yo me disease. curaré de la enfermedad. It's Ese about having corazón that heart. es llegar a tenerlo. And I explained it to Y him in detail detalladamente yo again. le iba explicando eso y este hermano oyendo aquella palabra. Sí, en la Biblia Jesucristo curó a todos los enfermos, no le ignoró a todos. No se ve ante los ojos, pero en este lugar está el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene poder para curarme de la enfermedad. Él desea curarme. ¿Será que Él quiere curarme? Yo no oro bien. Yo no he vivido de manera buena. El Señor Jesucristo, ¿cómo me curará mi enfermedad? Puede que no me pueda curar. No es aquel corazón. Claramente el Señor Jesucristo desea curarme de mi enfermedad. Entonces, Él me curará de mi enfermedad. Y cuando uno llega a tener aquella fe, el Señor Jesucristo y tu corazón llega a ser uno, tú estás muriendo, pero esa enfermedad viene a ser nada. Yo le iba explicando. Este hermano, mientras que me iba oyendo a mí, el Señor Jesucristo desea curarme a mí. Él me curará si yo creo. El Señor Jesucristo desea curarme. ¿Cómo me va a curar? No, no se puede. Entonces tendrían un corazón distinto. El Señor Jesús desea curarme. Él me curará a mí de la enfermedad. Cuando uno tiene aquel corazón, el corazón de Jesucristo y tu corazón llega a ser uno. ¿Logran entender? Yo le doy un obsequio para aceptar este obsequio, ¿cómo debe hacerlo? El pastor me regala el celular, muchas gracias. Seguramente está bromeando, ¿para qué me va a dar eso? Entonces uno no puede recibir. Y de tal manera es conectar el corazón. Cuando uno ora, y yo orando, salí de la sala, el hermano estaba feliz y creyó en esa realidad. Fui a Gwangju, volví a mi casa. Pasó una semana. Estaba desayunando en la mañana y me llama por teléfono. Era ese hermano. Pastor, ¿cómo está? Su voz tenía mucha fuerza. ¿Usted estaba muy bien? Sí, estoy muy bien. Pastor, me han dado de alta esta mañana. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué te dicen? El doctor me dijo
que en ningún rincón de mi cuerpo no tengo células cancerígenas. Este hermano le habían dado de alta. Un día, el domingo, vino a nuestra iglesia. Él dijo que quería testificar. Y en la hora de culto en la iglesia, yo había preparado un tiempo. Cuánto había sufrido, cuánto estaba atormentado en medio del sufrimiento. El Señor Jesucristo estaba conmigo, sin embargo. Esta enfermedad mía no lo encarga en la mano del Señor Jesús, sino que yo estaba sujetando aquella enfermedad. Pero empeoró la enfermedad y a pesar de que yo iba muriendo, ¿cómo conectarme con el Señor Jesucristo? No lo sabía. El pastor me había hablado y llegué a ser uno con el corazón del Señor Jesús conectándome. Lo importante no depende de qué pensamiento tienen ustedes, sino que el corazón de ustedes cuando se conecta con Dios llegando a ser uno. Algo increíble. Hay un fluir del corazón. El corazón de Dios entra en nuestro corazón y mi corazón entra en el corazón de Dios. Entonces, Dios y nosotros llegamos a ser uno. Dios y nosotros, cuando llegamos a ser uno, sea con lo que nos encontremos, sea con la obra con que nos encontremos, todo se logra mediante Dios. Al comienzo, yo me preparé para ir como misionero al exterior y yo estaba recibiendo entrenamiento para ir como misionero al exterior. En ese momento, yo en el campo, en un barrio pequeño, iba anunciando el Evangelio. Era un jueves y me llaman y me dicen que el lunes por la mañana venga al centro de la misión de Daegu. Me habían notificado aquello. En aquel entonces, para ir de Kochang a Daegu es 82 kilómetros. En aquel entonces era en el año 1965. No sé si ustedes lograrían creer esto, pero en Corea, la velocidad máxima en Corea era 30 kilómetros por hora. Nadie puede creer aquello, ¿verdad? De Daegu a Kochang es 82 kilómetros. Mientras que tardamos 5 horas. Y si son 5 horas, viene a ser de Nueva York a Los Ángeles. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Pero allí, nosotros, el bus le baja a los pasajeros, le sube a los pasajeros y apenas puede correr a 30 kilómetros por hora. Yo a la mañana, cuando fui notificado, debía ir el lunes por la mañana. El jueves a mí me avisaron y a la noche me puse a orar. Señor, deme mi pasaje. No tenía ni 10 centavos. Y todo el día me puse a orar el viernes. El sábado me puse a orar. No tenía ni un centavo. Era el domingo. Yo soy un evangelista. Teníamos como 30 hermanos que venían a la iglesia. Éramos muy pobres y casi no teníamos dinero en la tesorería de la iglesia. Yo después de terminar el sermón de la mañana a la mañana, yo iré a Daegu. Yo di el anuncio. Es decir, si alguien viene en busca mío, yo no estaré. Yo contando aquello. Si digo esto, sabiendo que no tengo pasaje, pensé que algún miembro me daría para mi pasaje. Nadie me dio dinero a mí. Era el culto de la noche. Terminando el culto de la noche, yo en la hora del anuncio, di el anuncio, pero ni siquiera una persona me había dado dinero a mí. Yo me puse a orar ante el Señor porque Dios no me da, dije. Terminando el culto de la noche, uno a uno se iba
desapareciendo. Yo veía a alguien mientras que iba marchando, dándose la vuelta. Ah, usted va a Daegu, evangelista. Vaya, use este dinero para su pasaje. Yo me imaginaba aquello y esperaba aquello, pero nadie me daba dinero. Y al día siguiente desayuné y tomé mi maleta para ir a Daegu. Fui a la parada del bus. Mientras que iba, era la primera vez en mi vida que experimentaba por ello. No tenía ni un centavo. Pero mientras que yo iba, había una persona. Esta persona es el diácono de nuestra iglesia y se encarga de la tesorería. Su esposa tiene una librería y él era profesor en la secundaria de las mujeres. Claro, no tienen gran dinero, pero pensaba que tendrían dinero para el pasaje a Daegu. Mientras que yo iba, si yo entro a esa casa, puede que él me dé dinero a mí. Y yo me imaginaba entrar en esa casa y hablar en mi corazón, que me decía yo, pero tú has orado ante Dios. Sin apoyarte en Dios, si te apoyas en ese hermano, eso será muy bueno. Y en mi corazón no podía permitirme entrar en la casa del hermano. De nuevo, ¿qué me puse a pensar? Yo, subiéndome en la bicicleta, cuando pasaba en la casa de ese hermano, él se lavaba la cara en un balde y en ese momento teníamos asfalto y había mucho polvo y yo veía cómo él tiraba el agua al balde en la calle. Aparte de él, parecía que no había nadie que me dé dinero a mí. Y cuando yo pasaba allí, el hermano tiraba el agua y me pregunta, digamos, evangelista, ¿dónde va usted? Ah, entre a tomar una taza de café. ¿Usted tiene pasaje? Ah, porque usted no me lo ha mencionado. Yo solito me imaginaba en eso. Y luego, yo, mientras que me imaginaba en ello, saliendo fuera de mi ser, yo he visto a mi ser. Toda mi vida yo viviré por el Evangelio. Yo no ganaré ni un centavo sin apoyarme en Dios, esperando en el hombre. Yo, por más que veía a mi ser que se preocupaba por el dinero, yo realmente parecía muy, muy miserable. Toda mi vida entera, esperando que otros me den dinero, ¿así debo vivir yo? Realmente yo, cuando solito me ponía a pensar, bueno, no sabía, pero cuando saliendo de mí me miraba a mi ser, era tan miserable, era tan pobre. Toda mi vida esperando que alguien me dé dinero a ese hermano. Ah, yo me aborrecía a mí mismo. Hasta hace muy poquito, yo no tenía dinero. No pensaba que ese pensamiento esté tan mal, pero yo no soy una persona que gana dinero. Soy un evangelista. Toda mi vida tengo que vivir de esta manera. Yo me aborrecía a mí mismo. Ese día delante de Dios, yo iba hablando ante el Señor. Señor, yo no quisiera vivir de esta manera. Yo no quiero vivir de esta manera de ninguna manera. Si usted, Señor, no me da pasaje a mí, no voy a Daegu, ¿qué tanto? Si no me dan comida, yo pasaré hambre, pero no estaré expectante por otras personas para que ellos me den. Ese día, mientras que estaba así, yo me acerqué a la casa de ese hermano. Pero a propósito, no pasé delante de la casa de ese hermano, sino que yo giré alrededor de la casa. Y si Dios no me da, bueno, no me dará. Y por más que pase por el frente o por más que yo gire por atrás, si no me da, no me dará. Y luego fui a la parada del bus. Y allí venía un bus despacito.
escrito Daegu para subir a la gente. 근데 Pero 세워야 하는데 yo tenía que parar ese bus. No tenía dinero, tengo que subirme, ¿sí o no? 굉장히 막 주저하고 있습니다. Yo estaba titubeando bastante. ¡Qué maravilloso! El bus paró delante de mí. 아무도 없어요. Yo miré atrás, no había nadie. Se abrió la puerta del bus. 너는 타라는 거다. Ah, me dice para que me suba. Me subí. 근데 그 안에 누가 있었냐? Pero dentro, ¿quién estaba dentro del bus? 전에 대구에 있을 때 우리 교회는 Anteriormente, cuando estábamos en Daegu, había una hermana y ella estaba dentro del bus. 후반이고 저는 Ella tenía un poco más de 50, yo tenía un poquito más de 20 en aquel entonces. Evangelista Par, ven aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Me senté al lado de ella. 가는데 Y luego el bus se iba, 지나고 나니까 pasando por la ciudad. 좀 티켓하고 La señorita que hacía el control, con la pluma y con el ticket, se acercó a mí. 자매님 보고 이야기했어요. Yo le dije a la hermana, 모습이 없어요. 그래서 hermana, no tengo pasaje. 아 내가 안다고 La hermana dijo, yo sé muy bien. 모습을 내줘. Ella pagó el pasaje por mí. And then she said, Y luego ella dijo, 그러면은 남편하고 ella, 남편이 죽고 혼자서 su marido falleció, ella vive sola, 그 바느질을 해가지고 이제 ella se dedica a coser y vive de ello. 말이라는 곳이 자기 친정이 En el lugar llamado Mal de Kochang, es la casa de sus padres 친정 어머니 혼자 사시. y su madre vivía sola en ese lugar. 세 차례 어머님 2-3 veces visits her mother 2 or 3 al año va para ver a su madre. El campo, realmente And the no hay dinero para... pero es el colmo, el punto en el que no tienen dinero. 이제 집에 가는 버스비만 Aunque muera, no tiene dinero. Ahora, and that sister anteriormente, trayendo solamente el pasaje, todo lo daba a su madre y así ella venía. 오늘도 저 어머니하고 이제 큰 길 Hoy también, 오길 기다리다 en la carretera, esperando el bus con la madre, 이제 버스가 저기서 오는 걸 보고 venía el bus y abrió su billetera, quería sacar todo su dinero y dar a su madre y dejar únicamente el pasaje. 자매가 뭐왜 Pero la hermana 시간을 밀어넣 no sabía por qué, pero continuamente ella ponía el dinero en su billetera, empujaba más y más. Ella no sabía por qué y así no le dio dinero a su madre y simplemente subió al bus. 오늘 줄 걸 기다렸던지 그러다가 뭐 쓱 La mamá parece que esperaba que ella le dé el dinero y con la vista triste, bueno, se saludaron y se despidieron. 안 줘, 내가 지갑에 집어넣어. Ah, ¿por qué no le di el dinero a mi mamá y yo puse en mi billetera? 인생에 지나 Ah, mira, soy muy tacaña. Mientras que envejezco, tuvo ese corazón y luego ese bus pasó por Kochang 가방을 들고 오는 걸 봤어. y ella vio que yo venía con la cartera. 선생님 대구 갈 거야. Ah, realmente es evangelista Par con su cartera. Él seguramente a Daegu le dijo al chofer, ah, por favor pare el bus. Aquella persona irá con nosotros. Y ella pagó el dinero por mí. and we were talking Íbamos about the bus. hablando dentro del bus y llegamos a Daegu. 우리 집에 가자고. Ella me dijo, vamos a mi casa. I went to her house. Yo fui a su casa. Ella me puso el almuerzo a mí, pero era tan bueno y yo almorcé. She told me, wait a Y me dijo, espere un poquito. Parece que ella iba a algún lado para prestar dinero. Trajo un puño de dinero y lo puso en el bolsillo de mi traje en lo profundo. and I don't Ah, realmente no paré, no dejé. 그래가지고 보니까 막 길목 Y cuando yo me fijé y cuando iba contando el dinero en un rincón de la calle, era bastante dinero. Ah, tenía valentía you have if porque tenía dinero, no tenía fe. and so I went to the mission headquarters Y en el rincón de la calle, cuando iba contando el dinero, era bastante dinero. Tenía convicción porque tenía dinero. Sin fe, ahora estaba Dios presente, pero cuando tenía dinero, sí tenía valentía. Llegué hasta el centro de la misión y estábamos durmiendo a la noche. 집에 들어가 Antes de quedarme dormido, me puse a orar ante el Señor. to Brother Song's house. Mientras que yo iba orando, ¿qué pensamiento tuve? 내가
Dios, mediante aquella hermana, preparó pasaje para mí. Si yo hubiese entrado a la casa del hermano Song, But I have no bus money. el bus pasaría simplemente. Oh, Pastor, I'm sorry. Ay, si el hermano no me da dinero a mí, hermano, disculpe, yo no tengo pasaje para ir a Daegu. Y él diría, evangelista, no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Y si pasa aquello, ¿yo qué haría? Ese día, si entraba en la casa del hermano, el bus pasaría y yo diría, yo oré ante el Señor y Dios no me ha respondido. De esta manera, mientras que yo voy viviendo acerca de tener dinero, usar el dinero detalladamente, el Señor me ha enseñado. Estando vivo el Señor en nosotros, nos va guiando en todo. No es que trato de hacer algo. Yo realmente no sé hacer bien nada. Hace 10 años atrás fui a Ghana. En aquel momento realizamos el campamento mundial en Ghana. 2.500 estudiantes habíamos reunido y realizamos el campamento. La primera dama del presidente en aquel momento había venido para dar el mensaje de bienvenida. Y la primera dama, habiendo venido en nuestro campamento, cuando da el mensaje, ella da 20 minutos de mensaje y luego se marcha. Y ella se sentó cerca de mí. Ese día estaba muy ocupado. Ella debía marcharse rápido para que yo empiece a trabajar. Y ella estaba allí. Yo no sabía qué hacer. Y luego, predico el evangelio, dije. ¿Y qué pasa si predicando ella se marcha en medio? Bueno, aunque se marche, voy a predicar el evangelio y yo prediqué el mensaje del evangelio. Durante 1 hora, como el Señor Jesucristo mediante su sangre, hemos sido redimidos del pecado y como obteniendo el perdón del pecado, yo le iba contando aquello a ella. Y la primera dama, oyendo aquello, obtuvo el perdón del pecado. Y luego la primera dama estaba muy contenta, pero ella me dijo a mí, Pastor, el presidente está muy enfermo ahora. Por favor, ¿usted podría orar por él? Claro, yo voy a orar por él. Entonces, ¿el presidente debe venir hasta aquí? No hace falta, yo puedo ir. ¿Sí? Entonces, me pidió el número de teléfono. En ese momento le di el número de teléfono del pastor de Ghana. Y ella, al momento que fue, me llamó mañana a las 9, de 9 a 9:30 enviar el carro. Y yo, porque iba a ir junto al presidente de Ghana, Park Ji-young, Choi Jae-mi, llamé a las 2 para que prepare la canción para el presidente de Ghana. Entonces, a las 9 de la mañana, era 9:10 por ahí, la motocicleta de la policía, 2 motocicletas habían venido y 2 carros más, 3 carros en total habían venido. La primera dama personalmente vino para buscarme a mí. Nos saludamos y le presenté a Choi Jae-mi, Park Ji-young. Y la soprano Choi Jae-mi, Park Ji-young se subió en el carro de la primera dama. Y un carro, allí estaba yo y el traductor Pastor Park Bang-won y el pastor de Ghana. Nos subimos en ese carro. Y el otro carro estaban los guardaespaldas. Y fuimos al Palacio Presidencial. El presidente estaba muy cansado y realmente estaba muy incómodo para estar sentado en la silla. Y Choi Jae-mi, Park Ji-young había cantado Yeshudami, Yeshudami. Cantaba la canción de Ghana. Entonces, el presidente también juntamente iba cantando. Después de cantar,
Yo iba hablando con el presidente. El presidente me dijo que tenía una angustia. Por favor, si puede contarme a mí. Yo tengo pecado, me dijo. Yo ahora, dentro poquito, yo moriré. Pero dentro de mi corazón tengo pecado y estoy muy inseguro. Y le dije al presidente, Su Excelencia, ¿cómo usted sabe que usted tiene pecado? Yo, porque cometí pecado, ¿no es por eso que yo tengo pecado? Yo le dije, Su Excelencia, no es así. ¿Qué? ¿Por qué no es así? En Ghana, cuando alguien comete pecado, de por sí va juzgando su pecado. No, no es así. El pecado, el que comete pecado no es que juzga su pecado, sino que el juez juzga el pecado. Por lo cual, cuando uno comete pecado ante mi vista, el que tenga mucho pecado, poco pecado, eso es su propio pensamiento. Claro, puede decir aquello, pero el juicio verdadero, realmente el veredicto del juez es lo importante. Acerca de la sentencia de su pecado, ¿alguna vez usted lo ha oído? No, no lo he leído. ¿Usted desea ver aquello? Sí, yo quiero ver. ¿Dónde está aquello? Está en la Biblia. Y se asustó. No he visto eso en la Biblia, aunque lo he leído mucho. ¿Esa palabra también existe? Su Excelencia. Los hombres, la cuestión más importante es la cuestión del pecado. Sí existe la sentencia final del pecado. ¿Cómo que no existe? Dios a nosotros muchas cosas nos ha querido contar. Nos conoce tan bien a los hombres. Si el Señor Jesucristo ha muerto por mi pecado, el que haya sido lavado o no lavado, hay mucha gente que duda por ello. Satanás continuamente nos acusa por nuestro pecado. Tú has cometido pecado. Tú vas a ir al infierno. Tú vas a ser destruido. Así nos va engañando a nosotros. Dios bien conoce aquello. Por lo cual nosotros los hombres, la palabra de la Biblia nos lo ha entregado. ¿Qué palabra nos lo ha entregado? Cuando nosotros vayamos a morir, de esta manera yo te voy a juzgar a ti. No te preocupes. Y de tal manera, con ese sentido nos ha dado aquello. Cuando leemos la palabra de la Biblia, Dios mirando por rincón nuestro corazón, sea lo que fuera lo que está en nuestro corazón, sin depender aquello, Dios desea realmente liberarnos de ello. Cuando se acerca el momento de morir, como Su Excelencia, no hay nadie que no haya cometido pecado. Muchos tienen duda. Realmente pensarán, ¿será que mi pecado ha sido perdonado, sí o no? Por ello, si estamos nerviosos, preocupados por ello, Dios sí conoce nuestro corazón para consolar nuestro corazón. Sin lugar a duda, Él habría escrito. El presidente me dijo, ¿en la Biblia existe aquello? Sí existe. En Romanos 3 yo abrí. En Romanos 3, 23, 24 yo lo he leído. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un día, abriendo esta palabra, yo prediqué el Evangelio a un abogado. Este abogado se asustó mirando ese punto. Pastor, la estructura de esta palabra
es la sentencia final. De tal manera está formada la oración cuando usamos la sentencia final. De esta manera uno va juzgando. Básicamente, primero va condenando el pecado. Fulano ha cometido pecado. Y en tal artículo, este pecado depende de ese artículo. Pero, mediante estas y aquellas condiciones, así tiene tal año de pena. Yo estaba en la prisión para predicar el Evangelio. Una persona se acercó a mí y como él había matado a una persona, me iba contando que él no creía en Jesucristo para nada, que recibió el juicio. El fiscal primeramente va fijando la pena. Esta persona se merece la pena más grave del juicio. El fiscal no dice pena de muerte, pero la más grave se refiere a pena de muerte. El fiscal básicamente le había sentenciado con pena de muerte. En ese momento terminó el juicio y luego él volvió a la cárcel. Él había sido ahora designado para pena de muerte. Él jamás fue a la iglesia. Por primera vez en su vida, mirando la pared, se arrodilló. Delante de Dios se puso a orar. Señor, yo no sé si Dios existe, sí o no, pero si Dios, usted está vivo, por favor, déjeme vivir. Toda mi vida entera trabajaré por el Señor. Dice que él había orado así. Pasaron días y el juez había dado el veredicto final. ¿Qué dice el juez? Fulano mató a una persona, por lo cual él debe recibir el castigo, pero el más grande. Pero no se conocían con la persona que había matado y es difícil de que esto sea algo premeditado, por lo cual este culpable, ya que vemos que él se arrepiente por su pecado, nosotros le damos 10 años de sentencia final. Él estaba muy feliz. Y yo, habiendo oído aquello, esta oración era igual que la sentencia final. En Romanos 3, 23, 24, la razón por la cual ha escrito esto, Dios a nosotros nos dice, no tengas miedo, solamente cree en mí. Yo de esta manera te voy a juzgar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, de esta manera Dios nos va a juzgar. Y yo le dije al presidente, Su Excelencia, todos nosotros hemos cometido pecado. Usted, yo, todos debemos de ser castigados, recibiendo la pena. Pero ¿qué dice la Biblia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cargó todo nuestro pecado el Señor Jesucristo. Y gratuitamente, nosotros absolutamente nada hemos hecho. Y a nosotros nos dice justificados. Dios a nosotros nos dice que realmente somos justos. Yo fui a República Dominicana. Junto con muchos pastores tuve comunión de la vida de creencia. Yo estaba en el púlpito y dije que yo era justo.
ellos se asustaron en gran manera. Ellos me iban preguntando a mí, Pastor, ¿usted nunca ha cometido pecado? ¿Usted nunca ha mentido? A ver, háblame con su conciencia. ¿Usted realmente no comete pecado? ¿Usted realmente And then they started laughing too. tiene seguridad? Sí, yo he mentido mucho, he robado mucho, pero ¿cómo usted es justo? Righteous. Y 하나님 어렵다고 하셨어. God's yo me reí. righteous. 하나님은 재판장이신데 Yo tampoco sé. Judge. 그분이 어렵다고 하면 La gente se reía asustándose, pero lo único que yo sé, 목사님들 Dios me dice justo a mí. 깜짝 놀란 And the pastors, they see. Si Dios me dice justo a mí, Dios es un juez. Si Él me dice justo a mí, 저를 끌어안고 They were hugging me. soy justo yo, ¿verdad? crying. 내 책에 사인해달라고 Los pastores, mirando la Biblia, se habían asustado. Father, 그날 아버지 Amén, dijeron. many sons. 너무 Y todos se acercaron junto a mí, me abrazaban, ellos lloraban, ellos decían, por favor, fírmenme mi libro, y me decían, Padre a mí. 죄인입니다. No, no, I'm a Ese sinner. día If you say that, tuve muchos hijos, 같은 마음이에요. then is that person estaban saying, muy felices. 하나님을 믿는다. 하나님 말씀 내 Dios 마음에 es el 받아들이는 juez. 것인데 in God, Si spoken Dios the word, nos so the dice Lord sent it to our justos, hearts. 이제 하나님이 no, 우리를 위해서 yo soy pecador. And there's so many functions God Aquella has persona done tiene for un us. mismo corazón con Dios. 아주 단순하고 작은 전화기지만 This phone El creer en Dios, la palabra de Dios, 이 전화기가 이 es aceptarlo en nuestro corazón, a eso se refiere. to support Ahora, Dios por nosotros, hay muchas cosas que va preparando, 인터넷 될 거예요. como este celular. internet on the phone. Es simple, es pequeño, So we can turn on the internet. pero 그래가지고 여기다 이제 그 este 우리 teléfono, para hacer soporte en todo punto, And if you connect to the aquí funciona el Internet también. Good News Mission homepage, Sí, funciona. Seguramente funciona el Internet también. from then on you can Por lo access cual anything nosotros, on our homepage. poniendo el Internet aquí, 그다음에 OR cuando nosotros conectamos con la página web de la misión, .or.kr. desde aquel momento nuestra página web de la misión puede buscar todo. 메모리 없어요. And so Nuestra this página web, doesn't hold all the information. gonews.or.kr. But at our church we have a big supercomputer, 우리가 관리하는 게 아니에요. and we Así don't está manage that escrito. supercomputer. 우리는 전혀 관리를 못 해요. Entonces aquello, Manage it at all. 어떤 통신에 no tenemos aquí la memoria, 서버를 관리해 주는 pero en nuestra iglesia tenemos una supercomputadora. 회사에 넘겨줘요. And we let them have Nosotros no vamos cuidando de esa computadora. Nosotros no podemos mantener para nada aquella computadora. 연결에 들어가는 거예요. Una empresa de comunicaciones 그럼 그 안에는 뭐 está cuidando nuestro servidor access everything from there. 그래서 이제 저희들 y eso lo pasamos a la empresa y ellos mantienen, cuidan de ello y nosotros mediante el Wi-Fi entramos allí 정리도 하고 새로운 y 뉴스도 싣고 todo lo que está dentro allí podemos nosotros extraerlo y traerlo. And then you can listen to our sermons. Las personas que cuidan de nuestro internet 우리 그 홈페이지 allí 하려면 And to connect with our ponen la dirección de nuestra página web y ordenan y ponen nuevos anuncios, palabras. 그 우리 서버까지 연결해 줘요. then using Wi-Fi, it'll connect you to our server. Entonces, 서버 연결해서 And once you en connect the nuestra servers, página web, si queremos conectarlo, 이것도 찾을 수 있고 la dirección de nuestra página web, nosotros lo ponemos, entonces 방송이 되고 el Wi-Fi nos conecta hasta nuestro servidor. 우리 그 이제 Y cuando se conecta el servidor, allí nosotros we have these internet podemos specialists buscar who manage all mi this. sermón, 설교를 그렇게 seguramente este sermón, mediante las imágenes. En Corea esto se está transmitiendo. And all our information is there. 근데 이거는 반드시 온라인이 돼야 하는 거예요. Las personas especialistas en Internet, hay gente que mantienen esto en Corea. 그건 너무 Pueden oír simplemente este sermón. 그래서 이제 사람들은 Y también 개발해서 todas las informaciones están puestas allí. 우리하고 이
Eso, sin lugar a duda, debe estar online, en línea. Anteriormente solamente estábamos en línea mediante el módem, pero eso es muy incómodo, por lo cual la gente ha hecho lo que se llama el Wi-Fi mediante el Wi-Fi. Cuando nos conectamos con el servidor del Internet, en tal fecha, tal día, podemos sacar la prédica de ese día. En Corea ha aumentado la cantidad de las personas que oyen mi sermón. Anteriormente, 3.000, 4.000 oían mi sermón, pero hoy en día 110.000, 140.000 personas van oyendo mi sermón. Por lo cual, estamos muy, muy agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios, aquellas 140.000 personas, no todos eran miembros de nuestra iglesia, pero muchas personas están oyendo mi sermón. Estamos muy, muy, muy agradecidos. El hermano que maneja un día me dijo: pastor, este sermón, 140.000 y tanta gente ha entrado para ver este sermón. Todo aquello, cuando está en línea, todo se conecta. Fácilmente hablando, Dios es una supercomputadora y nosotros somos simplemente una pequeña computadora. Yo no tengo amor, pero Dios, que es la supercomputadora, cuando nos conectamos a Él, este celular, esta computadora, se conecta mediante el Wi-Fi. Dios y nosotros con Wi-Fi no se puede. A menudo, a veces me enojo cuando voy a la ceremonia del funeral. Pienso, dicen que este Galaxy Samsung es muy bueno, pero si se conecta hasta el cielo, qué bueno sería. Espere, voy a conectarme con el cielo. Hola, ¿cómo está? Soy Pastor Oxupar. ¿Usted fue bien al cielo? Estamos haciendo su ceremonia, su funeral. Por favor, su hijo está llorando, dígale que no llore. Cuéntenos cómo es el cielo. Qué bueno si es así, ¿verdad? Pero Samsung, podemos llamar a todo el mundo, pero no se conecta con el cielo. La cámara de Samsung es muy buena, pero qué pena. No puede tomar la foto del corazón. Pero Dios y nosotros, el que estemos en línea, mediante el Wi-Fi, no estamos en línea, sino que la palabra de Dios, cuando lo aceptamos tal como es, el corazón de Dios llega a ser uno con mi corazón. Entonces, mediante la vía de aquel corazón, nuestro corazón también se dirige a Dios. Sin embargo, Dios, todo poder para que trabaje dentro de nosotros llegamos a tener. Yo al presidente Ghana le he dado esta palabra. Esto es la sentencia final que Dios nos muestra antes de que usted muera, Su Excelencia, sacando el Wi-Fi. Romanos 3:23, 24, lo leí. Su Excelencia, usted es presidente. Yo bien sé que el ministro de Justicia es nombrado por usted. Hay muchos jueces bajo él, pero el juicio del cielo no es realizado por él. El juicio del cielo es realizado por Dios y por usted. ¿Cómo ha juzgado Dios? Tú has cometido pecado y tú estás destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, por la redención en Cristo Jesús, ha sido lavado perfectamente. Absolutamente nada hemos hecho. Mediante su gracia, hemos sido justificados. Él nos dice justificado y nosotros hemos sido justificados. Él nos dice justos a nosotros. Viene a ser la sentencia final para Su Excelencia. Cuando usted muera, Dios nos promete que así le va a juzgar a usted. Su Excelencia, crea en esto. El presidente estaba muy contento y luego me dijo a mí: pastor, yo estoy muy cansado. Esta palabra guardando en mi corazón, quisiera descansar. Y llamó al doctor, a la primera dama, y ellos vinieron y llevaron al presidente. Y yo quería ir, y la primera dama
nos llevó hasta donde nosotros nos hospedamos y pasaron 4 horas. Me llamaron por teléfono. Era la llamada de la primera dama. En silencio, Su Excelencia, para el descanso eterno, fue llamado por el Señor Jesucristo. En ese momento yo fui a Ghana en ese periodo. Miles de canales se acercaron para entrevistarme. Por favor, si puede explicarnos esa escena en la que el presidente fallecía. Hay muchas iglesias en Ghana. Desde pequeño el presidente congregaba en las iglesias, pero realmente, con toda convicción, no había obtenido el perdón del pecado y siempre estaba sufriendo. No es que debemos obtener el perdón del pecado. Debemos creer de que nuestro pecado ha sido perdonado. Si el Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz, si una pizca del pecado ustedes hubiese dejado, podemos decir que ha sido un fracaso en el que Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo no fracasó. Derramando la sangre en la cruz, murió y todo nuestro pecado lo ha perdonado. Perfectamente lo ha hecho. Y Dios a nosotros nos dice justos, nos dice santos. En 1 Corintios 6:10 dice, el que comete pecado no puede ir al reino de Dios. Eran así en medio de ustedes, pero en el nombre del Señor Jesucristo, dentro del Espíritu Santo de Dios, habéis sido lavados, santificados, justificados. Así dice. No es por lo que nosotros hayamos hecho algo, sino porque el Señor Jesucristo fue crucificado del pecado. Ahora acabó todo. Cuando realizamos el sacrificio en el altar de esta tierra, es lavar el pecado temporalmente porque hay tiempo, pero cuando derramamos la sangre en el altar del cielo, todo es eterno en el cielo y eternamente lava nuestro pecado. Eternamente nos ha hecho perfectos, nos ha hecho santos eternamente. Dios a nosotros nos dice eternamente tu pecado ha sido lavado. Y el que acepta aquella palabra, sí, yo he sido lavado, entonces queda limpio. A pesar de que ha sido lavado, no, yo soy pecador. Dios nos lavó, pero su corazón permanece en medio de que es pecador, porque no cree en la palabra de Dios, por lo cual el creer en Dios no es creer en otra cosa, sino que el creer en la palabra. A eso se refiere. Nosotros, cuando creemos en esa palabra, llegamos a tener un mismo corazón con Dios. Entonces, el corazón de Dios y nuestro corazón llega a ser uno. El corazón de Dios en nuestro corazón cuando entra, la sabiduría de Dios entra en nuestro corazón. Mucha gente lee la Biblia, pero cuando no tiene un mismo corazón con Dios, la sabiduría de Dios no lo tiene y fácilmente no puede entender la Biblia. Y siempre en medio del pecado no puede despojarse del pecado. Yo, en el año 1962, esta realidad después de entenderlo y habiendo obtenido el perdón del pecado, yo no puedo ser justo, pero la justicia de Dios cuando entra en mí, mediante la fe, cuando entonces la santificación de Dios entra en mí, realmente lo limpio del Señor entra en mí, soy carente, pero vemos que todo lo que yo haga, Dios obra. Hoy en día, a nivel del mundo entero, el cristianismo va muriendo rápidamente. Lugares como África, muchos bailan, pasan el tiempo bailando en la hora del culto. Aparte de bailar, ahora los miembros anhelan la palabra. Esa palabra, desean encontrar el camino exacto en medio de la palabra. En Corea también. Mucha gente congrega en la iglesia,
pero va de manera remota, por lo cual As they preach the word and they preach the gospel, solamente hay ancianos viejitos en la iglesia cuando anunciamos este evangelio. Lo bueno de ello, there isn't much of a change. cuando anunciamos el evangelio, cuando anunciamos la palabra, 그대로 받아. But young people, they gente que listen, tiene they edad, accept it. bueno, bueno, Many youths are changing. mueve la cabeza diciendo sí, pero casi no hay cambio. Pero los jóvenes cuando oyen, de tal manera aceptan. Muchísimos jóvenes han cambiado. And they did the homecoming 한국 festival. 12개 도시하고 Enviamos cientos de jóvenes como voluntarios al año. Ellos, regresando del exterior, realizaron lo que es el festival Did their performances. de regreso a la casa en 12 ciudades, en Corea, en Hiroshima, en Fukuoka de Japón realizamos el festival. Each time they get on the stage and perform, En esa edad los universitarios realmente son jóvenes que tienen muchos problemas, pero cuando ellos en la primera noche vinieron a realizar el evento y a compartir, muchos all the problems being espectadores lloraron, ellos tuvieron malaria, tuvieron problemas con el Padre. Dentro de Jesucristo entrando, todo ese problema se resuelve. 비행기 많이 타고 다니는 Y ahora nosotros, no es que nosotros debemos hacerlo bien, 우린 뭐네 제일 porque 멋있어도 even though we cannot watch yo no sé manejar para nada el avión, 예수님이 pero me subo bastante en los aviones porque tenemos un piloto. 내가 뭘 해도 죄를 씻어지는 거야. Aunque nosotros no podemos lavar nuestro pecado, 십자가가 죄를 씻는 거야. nosotros podemos ser limpios porque el Señor Jesucristo lo hace. that's the grace I received. Yo no puedo lavar el pecado. 예수님과 한 Haga lo que haga, no se lava el pecado. El Señor Jesucristo, su cruz lava el pecado. Aquella gracia he hallado, hallando la gracia, llegando a tener un mismo corazón con el Señor Jesús. Desde aquel momento, cuando vemos la Biblia, vemos con ojos totalmente distintos la Biblia. Nos ha permitido la revelación de la Biblia y somos tan felices. Ahora nos ponemos tan alegres. 세대는 지금도 En Corea, nuestra iglesia, Even now are building new churches. hay tantas iglesias que venden el salón de culto. Hay muchas iglesias que cierran las puertas hoy en día en Corea. 저희들과 Pero nuestra iglesia, seguimos construyendo salón de culto. Churches, people are always Tenemos planes para construir más iglesias. Compramos when you come to our church, cuando otros venden su iglesia. the forgiveness of sins. Y siempre sobreabunda personas en nuestra iglesia. No porque yo sea brillante. Cuando viene a nuestra iglesia, Even now I share these obtiene el perdón del pecado primeramente. Llegamos a ser una familia y viene el Espíritu Santo. How could you be righteous? Hasta ahora, yo a muchos pastores en muchos países le comparto esto y los pastores me malinterpretan. ¿Por qué usted es justo? ¿Usted no comete pecado? ¿Usted nunca ha mentido? ¿Pero cómo puede decir que es justo? Yo le digo, Came and he forgave them. yo he mentido, he robado más que cualquier otra persona. Mi pecado, yo no lo puedo lavar. This is the Lord. El Señor Jesucristo, habiendo venido, me ha perdonado. En Isaías 53:6, For our transgressions he was bruised for our Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Suficientemente el Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado eternamente. thing we need to do. Y mediante ello, Dios a nosotros nos dice justos. Alive in the midst of us. Ahora, por el pecado, no hay nada de lo que nosotros debamos hacer, así dice la Biblia. Last October, Esta palabra, porque está dentro de nosotros, 50명이 모였는데 1,000 nosotros realizamos la obra de Dios. and I spoke the gospel. 그 신학교 En octubre pasado en Hong Kong realizamos el CLF. A person from a 1,150 personas se han reunido. 그분이 말하기를 Yo le iba anunciando el Evangelio. 무언가는 굉장히 난해합니다. 해석하기 어렵습니다. Una persona encargada de un seminario teológico alzó la mano. Él dijo, 근데 그게 Pastor, you can't interpret like el that. concepto de la salvación es algo muy complicado, es difícil de interpretarlo. 난해한 건 사실이다. Yes, the Bible's always difficult. 갈릴리 가나 오는 잔치집에 포도주가 모자란데 Pero usted no debe interpretarlo así. Yo me reí y le dije, 그럼 누가 그 어렵지 않겠네. la Biblia es complicado, eso es una realidad. That not be difficult. En la boda de Caná de Galilea faltaba vino, 그래서 서지도 못한 걸어가는 거 어렵지 않겠나? pero el Señor Jesucristo diciendo, pone agua, cuando le dice que eso es vino, 그러면은 어렵지 ¿a quién no le sería difícil? El enfermo por 38 años no tenía ni una fuerza en su pierna, pero cuando le dice que camine, ¿no sería algo difícil? 않습니다.
La hija de Jairo murió, pero si dice que ella duerme, ¿no sería algo difícil aquello? 하나님 의롭다 하면 Por lo 아무도 cual, 없습니다. no entendemos nosotros, simplemente creemos. And let's think about it in another way. 하나님 박광훈 목사님 Simplemente creemos. Pastor Joseph. Dios nos dice justo, entonces, amén, somos justos. No, I'm a sinner. De otra manera, si interpretamos, Dios al pastor Pak Paon, al pastor Joseph le dice, Is that what tú eres I believe, justo. God? No, no, yo soy pecador. Tú eres justo. What should you do? No, 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 yo soy pecador. What? ¿Esto es creer en Dios? Righteous? No. God, is that true? ¿Cómo debe hacerlo? Tú eres justo. ¿Sí? ¿Que yo soy justo? ¿Eso es una realidad, Señor? Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Mucha gente. This lady at my church, she wanted to commit Una señora de la iglesia, ella intentaba suicidarse y por el espíritu maligno, y luego ella me buscó a mí, obtuvo el perdón del pecado She loves Jesus so much. y tanto ama al Señor Jesús. And she gave her whole life. Toda su vida entera quiere entregarlo al Señor Jesús. There's so many brothers and sisters Aquellos hermanos, aquellas hermanas, hay tanto. Nosotros a nivel del mundo entero, we expense the most nosotros damos mucho pago para la misión en el exterior, más que cualquier otro lugar. fair for all Con solo mi pasaje a nivel del mundo entero es tremendo, pero Dios abre todos los caminos. me living. 내 안에 그리스도 No vivo yo, It's Christ living in dentro mío vive el Señor Jesucristo. the work that Christ does. Todo lo que hace el Señor Jesucristo, God wants to do it through us. por nosotros Dios desea hacerlo. 세상에 계시다. El Señor Jesucristo, Was in this earth and cuando ha subido al cielo, he didn't just go up. no es que simplemente subió. 지혜 모든 것 Poder, sabiduría, He had on earth, he gave it para all. usarlo en esta tierra, todo lo ha entregado a nosotros. Por lo cual, con la sabiduría de Cristo leemos la Biblia. And we get to live our lives Con la through the paz de Cristo vivimos la vida. 바라보고 and we look to Con la esperanza de Dios miramos el mañana. and regardless of you, No tiene nada que ver con nosotros. became one with Jesus. 그분이 Somos uno con el Señor Jesús. Sin nada que ver con nosotros, si Él es santo, somos santos. Si Él es justo, Righteous. somos justos. 하게 하신 주님을 Por lo cual el Señor Who made us Jesucristo, one with Jesus. Dios que nos ha permitido ser uno con el Señor Jesucristo, lo alabamos. Hay mucha transgresión en Estados Unidos. Afraid. La gente está inestable People are scared. 마음에 사랑이 y está muy inestable. Le falta amor en el corazón. No son felices People become very, very y extreme. va su corazón hacia lo salvaje y hay muchos accidentes y nos entristece bastante. La ciudadanía de Estados Unidos, si oye este evangelio, estarán felices, estarán contentos, Come to love God. amarán a Dios And that's y este evangelio a nivel del mundo entero lo anunciará. 함께 하시게 되기를 Dentro de ustedes, espero que ese Dios permanezca dentro de ustedes. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos a usted 거룩하신 하나님께 감사합니다. nuestro pecado. Holy God, we thank you. No lo podíamos resolver con nuestro empeño, nuestra fuerza. El Señor Jesús ha venido y perfectamente nos ha lavado mediante la redención en Cristo. Hemos sido santos y justos. Through the redemption of Jesus. Dios ha empezado a trabajar en medio de nosotros. Muchas gracias. And God began to Señor, bendíganos. we thank you. 오늘 축복해 주옵소서. God, may you bless us. Por favor, permite que Estados Unidos cambie y que la gracia de Dios sobreabunde en Estados Unidos. Muchas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Pray. Amen. El presidente Ghana, delante de él, Chemi y Park Jian habían cantado. Sí, ellas iban a cantar, me olvidé. Y ¿ustedes quieren oír la canción que ellas cantaron en Ghana? 그냥 노래, 가나 대통령이 부른 노래 한번 듣고 Do you 싶습니까? want to hear the songs they sang to the Ghana president? Vamos a darle un gran aplauso. 예수도 예수도
loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. 예수도 미, 예수도 미, 예수도 미. 어두운 속 예수도 미, 예수도 미, 예수도 미. 어두운 속 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 어두운 속 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 예수도 미 할렐루야 히 어두운 속 Amparanya kupong na dumarakwa ende yeda sotiasi sobra rekotul quiet denara we ye firio imu duma papa viara iridi Yenon ti erepato e benezaya cherasi nienya mena boa yena bodui mumayem